¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos, en la cuenta regresiva ya para que el próximo domingo tenemos el primer turno electoral, estamos en veda, pero la realidad corre en otro andarivel, más allá de la elección, que ha sido o que va a ser, digamos, muy polémica. Esperemos que finalmente todo salga bien. Voy a estar en un minuto con el doctor Kevin Ballesti. Lo invité porque quiero que hablemos de la ley Hirsu. Me interesa que un abogado me lo explique, cómo es el formato de esta fenomenal empresa que ha montado el gobierno nacional en torno a su política de ambiente. Pero lo vamos a escuchar al doctor en un minuto nada más. Mientras tanto, el gobernador Morales convocó para hoy a dos sectores del sistema de transporte en la provincia de Jujuy. Por un lado los trabajadores y por el otro lado los empresarios. Cada uno, naturalmente, con sus reclamos. Pero independientemente de esto, que me parece un hecho auspicioso porque el gobernador los llama para escucharlos y van a tener la oportunidad de plantear sus cuestiones, lo que me parece a mí que no hay que dejar pasar la cuestión de fondo del problema. Y el tema es de dónde sale la plata para financiar precisamente los reclamos que tanto trabajadores como empresarios le van a plantear a Morales. Se habla de más subsidios y de recursos, vaya a saber de dónde, para financiar un sistema que naturalmente está colapsado por distintos motivos, de orden económico, de orden financiero, que ya conocemos. En este sentido, necesariamente van a tener que meter mano, creo yo, en partidas presupuestarias no previstas, cuyos fondos tienen otros destinos. Y esta es la historia de nunca acabar, de nunca acabar. Pero mientras esto pasa, que ya sabemos que definitivamente va a ocurrir, no hay otro camino, simultáneamente no se cumple la ley. Y cuando hablo de que no se cumple la ley, hago referencia a puntualmente la ley 5.880, que fue la que creó el BEGU, tema polémico hoy por hoy. Y particularmente hago referencia en el punto donde se estipula la creación de un impuesto al juego por parte del Poder Ejecutivo. Por lo que sabemos, en este sentido, no hay rendiciones de cuentas. Es decir, uno hace las consultas en los organismos pertinentes y no hay rendición de cuentas sobre este impuesto que prevé la ley que tiene que pagar el juego en Jujuy. Y me parece a mí que este es un elemento clave. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay una cuestión política. Y le voy a explicar por qué. Mire, ni Morales, ni los legisladores, salvo algunos sectores vinculados a la izquierda, tienen el coraje de enfrentar al dueño del juego en la provincia de Jujuy, que es el señor, como usted sabe, el señor Genefes. ¿Y cómo será el terror que le tienen? Que son capaces hasta de violar la ley, que es en definitiva lo que está pasando. Entonces, desesperados, meten mano en cualquier caja para tapar el hueco. Y así pasan los días y pasan los meses y siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo. De manera que el sistema político es rehén de un señor, incluido el gobernador, es rehén de un señor cuyas empresas tienen que cumplir con la ley. Y mire, le cuento algo más. Es tal el nivel de terror que le tiene desde el gobernador hasta el último empleado de la Casa de Gobierno al señor Genefes y también en la legislatura, que no solo no le exigen que cumpla la ley, como le acabo de comentar, como empresario de juego, sino que además le autorizan la apertura del casino de Calle Alvear. Usted recuerde que Morales, cuando asumió, dijo: no voy a autorizar la apertura de más casinos en la provincia de Jujuy.
Se da cuenta, ayer hablábamos, cuando hacía mi comentario, de que están invertidos el régimen de premios y castigos. ¿Se da cuenta? Mire, en vez de castigarlo al que no paga el impuesto, el cual está vinculado a su propia actividad comercial, se lo premia con más negocios. Por eso digo que la sociedad está enferma. Por eso me planteaba ayer, vivimos en una sociedad enferma, porque están las cosas invertidas. Y en este contexto creo yo que el gobernador tiene una cualidad. Es especialista en montar simulacros. Simula carácter para enfrentar a empresarios, como lo hizo a su regreso de China con los del transporte, por ejemplo, a los que calificó de mafiosos e ineficientes. Esto lo dijo el gobernador cuando llegó de China. Pero se trata, creo yo, que es una puesta en escena en todo caso. Porque ¿sabe qué? Mire, en la calle dicen, hay funcionarios vinculados a las empresas. Lo dice la calle, no lo digo yo. Por eso digo que aquí hay como una suerte de acting de parte del señor Morales. Ahora, en donde hay que poner lo que hay que poner realmente, ¿verdad? El gobernador mira para otro lado. Se hace el distraído, y me refiero a este tema del dueño del juego, que es el señor Genefes. Porque le tienen terror, pero cuando yo enfatizo sobre esto, me para alguien y me dice, no se equivoque. ¿Cómo? Sí, claro, no, usted está equivocado. ¿Por qué? Pregunté. No es terror, son socios. Y así estamos, ¿se da cuenta? Y en el medio de esta situación, de esta madeja tan complicada en la provincia de Jujuy, que lleva años. Mire, yo llegué en el año 91 aquí por primera vez a hacer mis primeras, si usted quiere, armas como periodista, y ya se hablaba de estos señores. Y todavía han pasado ¿cuántos años? Se sigue hablando de lo mismo. ¿Cómo se sale de esto? La verdad no lo sé. En un minuto vuelvo y conversamos con el doctor Kevin Ballesti. Gracias, director, muy amable. Estamos con el doctor Kevin Ballesti. Vamos a hablar de la ley Hirsu, que es otro tema que por lo menos yo tengo algún interés en conocer algunos detalles. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Alejandro, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer estar acá nuevamente. Al contrario. Lo convoco porque me interesa, a ver si usted puede hacer el esfuerzo, de explicarme la ley Hirsu. Bueno, antes de hablar de la ley Hirsu hay que tener en cuenta qué es lo que es una ley. Sí. Y la ley es algo similar a lo que vos dijiste hace un rato, que es un mecanismo de premio y castigo. Una ley es un conjunto de normas que lo que busca es hacer que se incentive determinada conducta o se desincentive determinada otra conducta, ¿sí? Que se haga o que no se haga. Y esto depende mucho de la estructura, de cómo se piensa esta ley y cómo se la desarrolla, ¿sí? Gran parte del éxito de una norma en el cumplimiento a la hora de tener una buena implementación en la sociedad depende mucho de cómo se la ha desarrollado. En el caso de la ley Hirsu, lo que hay que tener en cuenta, que esta ley, la 5954, que después modificada por la 6048, lo que hay que tener en cuenta es cuál es el impacto que va a tener esta ley en la sociedad y a su vez cuál es el impacto que tiene la misma ley en la propia empresa Hirsu Sociedad del Estado, porque convengamos que esta ley, si bien viene a regular aspectos de la gestión de los residuos sólidos urbanos como una problemática ambiental, te crea la empresa Hirsu Sociedad del Estado para ser el vehículo que se va a encargar de todo esto. Pero yo tengo algunas dudas de ver cómo se ha pensado esta ley, cómo se la ha desarrollado. Y hay algunas cosas que por ahí considero que son los inconvenientes que están haciendo que a la fecha todavía esta empresa no camine y que van a traer más inconvenientes a futuro. Por ejemplo, yo te voy a dar un pequeño dato. Sí. Una empresa tiende a producir bienes o generar servicios, ¿sí? Para introducirlos en el mercado y con esto poder obtener una ganancia en dinero por la venta de esos bienes o la prestación de servicios y poder con eso pagar los costos de la empresa. ¿Cuál es la materia prima
que tiene hoy una empresa como Girsu. Los residuos sólidos urbanos, la basura, para que el ciudadano o la persona que está viendo hoy, la materia prima de esta empresa es la basura. Pero la propia ley, en su artículo 5, cuando habla de la jerarquización de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, en uno de sus puntos dice que se va a fomentar, que uno de los objetivos de esta ley va a ser fomentar la reducción, que la sociedad reduzca su generación de residuos sólidos urbanos. Entonces digo yo, si la sociedad tiene que reducir los residuos sólidos urbanos, ¿cuál va a ser la materia prima? O sea, ¿de qué se va a nutrir la empresa? O sea, si yo quiero producir bienes y servicios utilizando el residuo como materia prima, ¿por qué quiero que la sociedad disminuya su generación? Por una cuestión ambiental está perfecto, pero eso va a ir en detrimento propio de la operatividad de la empresa Girsu Sociedad del Estado. Estas dos cosas se plantean en la misma ley, simultáneamente. Simultáneamente. O sea, quiero producir, pero mi materia prima vamos a buscar que la sociedad con el tiempo vaya disminuyendo. Entiendo. Entonces vamos a entrar en una contradicción propia de la gestión de la empresa. Pero bueno, vamos a dejar de lado eso, que después lo podemos retomar. El plan Pachamama Yo Te Cuido. Se procura la eliminación de los basurales a cielo abierto, los vertederos. Bueno, en 4 años o en 3 años y medio no se ha eliminado ninguno. Ahora, ¿por qué no se ha eliminado ninguno? ¿Porque hay una incapacidad de la empresa para poder lograrlo? ¿O porque se está esperando que la empresa empiece a funcionar para que esto se pueda empezar a hacer? Es como decir, bueno, tenemos el problema, pero hasta que no tengamos la empresa bien aceitada, no remediemos nada acá, para que sea la propia empresa la que se encargue de esto y digamos, vieron cómo la empresa venía a solucionar esto, porque esto se podría, por lo menos 10 basurales en estos últimos 3 años se podrían haber saneado, lo cual es otra cuestión. Después de esto, se crea la empresa Girsu Sociedad del Estado. Y entre las facultades de la empresa Girsu se puede gestionar, administrar y solicitar créditos para obtener recursos para la empresa. Y lo que más me llama la atención son los tipos de recursos que tiene la empresa. Un fondo fiduciario, las partidas presupuestarias del Estado provincial que se apliquen para las tareas de esta empresa, préstamos o aportes del Estado Nacional u organismos crediticios nacionales o internacionales, honorarios por servicios y asesoramiento. A mí me gustaría saber en estos 3 años a quién han asesorado y cuáles han sido los honorarios que se han cobrado por este servicio, ingresos por recuperación, transformación y comercialización de los residuos, que esto no sé cómo la van a hacer si lo que buscan es que la gente disminuya su consumo y su generación de residuos, fondos de reserva que se crean, ¿sí? Con lo producido de las operaciones se va a crear un fondo de reserva, es decir, como un ahorro que se va a tener ahí disponible, y los fondos provinciales que van a venir de la valorización de estos residuos a través de la generación de energía. O sea, se busca a través de los residuos sólidos urbanos generar energía y con esto quizá venderlo al mercado eléctrico. Ahora, ¿cómo se va a generar energía si cada vez vamos a ir teniendo menos residuos porque la propia ley lo plantea? El principal insumo se va a reducir. Ahora, pero lo que yo veo ahí, que lo único que está calzado ahí son los créditos y las partidas presupuestarias estatales, nada más. Exactamente. Hoy por hoy, para mí, lo único que la empresa tiene como recurso y como suministro son las partidas presupuestarias, que habría que ver cuánto dinero se ha inyectado en estos 3 años y medio, y al mismo tiempo los créditos que se han tomado del Banco Europeo de Inversiones y el subsidio de la Unión Europea. Sí. Pero, ¿cuál es el tema con esto? O sea, yo tengo todas estas fuentes. Ahora, ¿es viable esta empresa con todo esto? Debería ser viable porque con tanto dinero para poder trabajar no deberían haber excusas para el funcionamiento. Pero hay una fuente más de recursos, que es la que no te nombra este artículo, sino que viene un poquito después, viene como quien diría colado este último recurso, que es la famosa tasa Girsu, que es una tasa que va a implementar la empresa, que la van a cobrar los municipios a través de la boleta de agua y energía, y que se la van a cobrar al vecino por ir hasta su casa, retirar la basura,
y hacer todo lo que es recolección, transporte, disposición final o disposición transitoria o esta famosa revalorización y transformación en productos que se pueden comercializar. Biomasa. Porque puede ser energía Sí. o puede ser alguna otra cuestión que se pueda Entiendo. hacer con estos residuos. Pero aquí viene el tema. ¿Cuándo se piensa aplicar esto? ¿Cuándo se va a cobrar al vecino? Y acá hay una cuestión que me lleva al artículo 6 de esta ley, que es la propiedad del residuo. Artículo 6. Sí. Supongamos que esto es un alfajor, Sí. que viene en un envoltorio. Yo lo compré a 15 pesos en cualquier kiosco. ¿Por qué el Estado provincial y por qué la empresa Girsu tiene que apropiarse de ese residuo? Que yo lo he pagado a 15 y se lo llevan gratis de mi casa, para después generar una ganancia con este dinero. Y al mismo tiempo me cobran tasa Girsu y al mismo tiempo, como contribuyente, aporto al gasto público de donde surgen estas partidas presupuestarias y eventualmente los créditos que no se puedan pagar con lo que la empresa genere se van a terminar pagando o con el presupuesto provincial aportado por el contribuyente, usted, yo, todas las familias jujeñas, y al mismo tiempo la tasa Girsu. Entonces, acá entramos en una situación en donde el contribuyente, el ciudadano, la familia jujeña va a ser impactada económicamente desde todos los frentes. Y acá surge un dilema ético. ¿Hasta dónde esta frase de Pachamama te cuido tiene que revalorizarse al punto tal de llevarse puesto una familia? Una familia jujeña que hoy, convengamos que no está pasando su mejor momento económico, ¿sí? Cuando yo le hacía referencia hace un rato a que la ley es un mecanismo para generar incentivos y desincentivos, tenemos que tener en cuenta cómo elige el ciudadano a la hora de tomar decisiones. Y por lo general el ciudadano toma decisiones en base a su conveniencia, en base al beneficio o en base al perjuicio que se le genera. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Y esto es una pregunta que quizá un llamado a la reflexión de los administradores de la empresa, de los que están en la toma de decisiones, cuando la familia jujeña, que hoy tiene una canasta básica por encima de los 31.000 pesos, que hoy tiene servicios que son muy costosos y que ha perdido el trabajo, por lo menos el trabajo de calidad bien remunerado, y el que tiene trabajo tiene un trabajo precarizado, tenga que elegir entre pagar 200, 300, 400, 500 pesos, quizá un poco más, de tasa Girsu, o tenga que elegir destinar ese dinero para darle de comer a sus hijos. Porque hoy en la provincia, y esto es una cuestión que tiene que ser tenida en cuenta al mismo nivel que las cuestiones ambientales, cuando hay gente que come salteado, que desayuna, almuerza, pero a la merienda y la cena la hacen juntas porque no les alcanza, y tengan que optar entre pagar una tasa por un servicio que todavía no se presta y un servicio que ya viene comiendo mucho dinero, o darle de comer a los hijos. Usted como padre, ¿qué haría? El sentido común se entiende la postura. Ahora me quedé pensando en el tema del insumo, ¿no? Es decir, ¿cómo paga? En otros países del mundo, ¿cómo es? Es decir, ¿la empresa hay una contraprestación de las empresas o no? Por ejemplo. Sí, ha habido... Es decir, yo te tomo el residuo y te doy algo a cambio. ¿Esto pasa en otros lados? Sí. Generalmente la idiosincrasia del argentino es ir a copiar todo lo que se hace en Europa. Sí. Si en Europa pasó algo muy lindo, tratamos de copiarlo, metemos una ley y después decimos, bueno, si funcionó en Noruega, tiene que funcionar acá. Cuando no funciona, el jujeño es un incumplidor. Pareciera que lo llevamos en el ADN o en el agua que tomamos, pero en realidad es ese mal diseño legal que yo te hablaba al principio. En otros países se ha hecho, ya lo vienen trabajando hace tiempo, convengamos que tienen otras realidades también. Sí, no, por supuesto. Pero generalmente el individuo puede ir y canjear sus residuos o tiene una contraprestación a cambio de esto. Porque si yo tengo que ir a regalar algo que a mí me ha costado, por lo menos que no me cobren por eso. O por lo menos que me lo descuenten, si la tasa va a ser de 300 pesos. Y bueno, tratemos de que el volumen que yo aporto de residuos y tenga algún valor, por lo menos de perdido por perdido, no perder tanto. Y en otros países se hace esto, se intercambia residuos por vales de comida, por algo que se puede intercambiar después en el mercado, o sea, se busca
darle una contraprestación al ciudadano. ¿Por qué? Porque lo que se busca es fomentar la conducta del ciudadano, del generador de residuos, de hacerse responsable y hacerse cargo de estas tareas de gestión de residuos, de adecuada gestión de los residuos. ¿Por qué? Porque si yo tengo que imponerle una carga más al ciudadano, si no tiene algo a cambio que lo seduzca, y lo más probable es que no lo cumpla. Y después, ¿qué tendremos? Que ir a buscar los procedimientos sancionatorios para ejecutar, pero eso ya es entrar en otra operatoria mucho más compleja, que tampoco lleva a buenos resultados de gestión. Ahora, de esto que usted acaba de decir no está previsto en la ley, ¿no? Está previsto un ¿Sí? sistema sancionador, con lo cual yo digo, el ciudadano jujeño, la familia, porque acá lo que se tiene que medir son las familias que generan residuos, que son casi todas, cuando no puedan pagar la tasa o se les complique para pagar, no solamente que la tasa iría junto con las boletas de agua y energía, con lo cual llegarían las amenazas de corte, o sea, por no pagar la tasa de GIRSU, eventualmente se podría quedar sin luz y sin agua, porque uno no elige pagar parte, sino va y tiene que pagar todo, y si no puedo pagar todo, no solamente irá GIRSU, sino también irá agua y energía. Con lo cual, llegado el caso que empiecen las situaciones de incumplimiento, hay previsto un sistema sancionador. Ahora, ¿con qué fin? Si la familia que no puede pagar y lo va a hacer porque no le alcanza el dinero, no porque realmente tiene una voluntad de incumplir con el sistema. Entonces, de aquí viene esta situación y esta pregunta que yo me hago y que se tiene que hacer la sociedad, este dilema ético que estamos atravesando. Vamos a llegar a una situación tan hiriente, socialmente hablando, en donde la gente tenga que elegir de sacarle la comida de la boca a los hijos para pagar una tasa, porque convengamos que hay familias que la pasan mal. Entonces, ¿cómo vamos a impactar en esa gente? ¿O va a haber una tasa diferenciada? Entonces, hay situaciones que exceden las cuestiones ambientales y que se tienen que tener en cuenta, porque la cuestión ambiental no es lo más importante a nivel social, sino que es uno de los aspectos que tiene que ver la política pública en general, pero en concordancia con otras cuestiones que también aquejan a la sociedad. Ahora, doctor, este debate, por ejemplo, ¿usted lo escuchó en alguna comisión en la legislatura o algo por el estilo, no? No. De hecho, no. A ver, quizá también por una cuestión que yo no he estado ahí, capaz que en algún momento se hizo algún debate, pero yo por esas casualidades no estuve presente, pero no creo que sea un debate a nivel social y a nivel institucional. Y yo creo que la situación, la coyuntura que atraviesa el país y la provincia en particular, nos va a llevar a poner un stop en algunas de las decisiones que se vienen tomando y decir, bueno, nos tenemos que sentar a replantearnos, a ver cómo hacemos para que esto funcione, pero sin estos efectos no queridos o no deseados, que son efectos colaterales de una norma que ha sido mal diseñada y que no se ha tenido en cuenta todas estas cuestiones que van surgiendo ahora. Entonces, esto va a generar un dilema ético y que nos va a tener sentados tratando de ver cómo hacemos para que esto funcione sin impactarle al bolsillo de los que menos tienen. Doctor, ¿usted tiene idea cómo se están asumiendo ahora los compromisos tomados por el Ministerio de Ambiente en el marco de la creación de esta empresa? ¿Tiene alguna información? La verdad que no estoy al tanto de esto. Obviamente hay en estas épocas en donde las políticas públicas quedan un poco de lado para dar pie a los compromisos que hasta fin de año nos van a tener pendientes. No he recibido ningún tipo de noticia, tampoco he visto alguna información de parte de la empresa o del Ministerio de Ambiente, que quizás seguramente hayan tomado alguna decisión, pero lo poco que he visto es que han repartido camiones y camionetas a lo largo de la provincia, pero otra cuestión más técnica, la verdad que no ha pasado nada. Doctor, gracias. Gracias a vos por la invitación. Ha sido muy amable. El doctor Kevin Ballesti con nosotros. Nos vemos el lunes. Chao.